Buenos días para todos. Hoy me compete el tema de fisuras, fístulas y hemorroides en pacientes pediátricos. Mi nombre, para los que no me conocen, es Sebastián Herrera López, soy residente de cirugía general de la Universidad de Antioquia. No te estamos oyendo bien, qué pena. No te estamos oyendo. Hola, ¿no me escuchan bien? Dale un segundo, me cambio de red a ver si con eso mejoramos. Hola, ¿me escuchan mejor? Sí, De Hola, acuerdo. hola a todos, buenos días. Profe, buenos días. Bueno, les voy a compartir ya la asistencia para que por favor la registren. Listo, profe. Listo. Entonces, como les comentaba, hoy el tema es fisuras, fístulas y hemorroides en pediatría. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Herrera López, soy residente de cirugía general de la Universidad de Antioquia. Iniciamos con un poco de embriología. El recto deriva de la cloaca, es un área distal y caudal en el embrión en el cual confluyen el intestino terminal y el alantoides. Se encuentra cerrada caudalmente hacia la región que será posteriormente el periné por una membrana de ecto y endoblasto sin mesénquima. En la parte superior, el mesénquima separa el alantoides del intestino y hacia la cuarta semana se va a formar el tabique de Reterrer, que dirá un segmento central que será el seno urogenital y un segmento dorsal que será el recto primitivo, y incide la membrana cloacal en una membrana urogenital y la membrana anal. Hacia la novena semana, el mesénquima de la membrana anal crece y forma el proctodeo, y hacia el tercer mes esta membrana anal se rompe. Siendo así, el recto va a tener dos orígenes, una parte superior que será de origen entoblástica y una parte inferior que será de origen ectoblástica. En cuanto a la anatomía, pues el recto es el segmento terminal del intestino, sigue después del colon sigmoides y finaliza en la línea pectina, donde pasa a ser ya el canal anal. Este paso entre el sigmoides y el recto ocurre más o menos a nivel de S3. El recto superior se caracteriza por ser de ancho, ampollar, estar ubicado en el sacro y estar cubierto por peritoneo en su cara anterior y lateral. El segmento inferior es estrecho, corto y tubular y no está revestido por peritoneo en ninguna de sus caras. En cuanto a la irrigación, la porción superior está irrigada por la arteria rectal superior, que es rama directa de la arteria mesentérica inferior, una de sus ramas terminales. La porción media inferior por la arteria rectal media, rama de la arteria ilíaca interna, y en la unión anorrectal y el canal anal está irrigado por la arteria rectal inferior, que es una rama terminal de la arteria pudenda interna. En cuanto al drenaje venoso, se hace por las venas rectales superiores e inferiores. Las superiores van a drenar a la circulación portal y las medias e inferiores a la circulación sistémica, existiendo anastomosis entre ellos, sobre todo en la región anorrectal. También encontramos el piso pélvico o el diafragma pélvico, que está formado por los músculos heredadores del ano, que van a ser los músculos pubo-rectal, pubo-coccígeo e iliococcígeo, y otros músculos y ligamentos que van a dar como el sostén. En el estado basal, estos músculos contraen la uretra, vagina y el recto hacia el pubis, aumentando como la continencia en las personas. El canal anal, por su parte, mide entre 2.5 a 3.5 centímetros. Está rodeado por el esfínter, por el músculo del esfínter interno y el músculo del esfínter externo, los cuales, en el caso del interno, es un músculo involuntario y se ve estimulada su contracción por el sistema nervioso simpático. En este encontramos además la línea pectínea y las columnas de Morgani, como vemos acá en esta imagen. Entonces empezamos a hablar de las fisuras.
Las fisuras se vienen como una ulceración o ruptura longitudinal del canal anal distal a la línea dentada o la línea pectínea, y es la condición anorrectal benigna más común en los niños. Ocurre principalmente en la región, en la línea media posterior, hasta en el 90% de los casos, excepto en las niñas que podrían aparecer anteriores. En los casos en que encontremos fisuras laterales o fisuras múltiples, debemos sospechar procesos patológicos como la enfermedad inflamatoria intestinal o lesiones no accidentales como abuso en estos niños. Se clasifican entonces en primarias o secundarias según si se asocian o no a otras patologías, como habíamos mencionado la enfermedad inflamatoria intestinal, y agudas o crónicas según su tiempo de evolución. Se ha definido un tiempo de 6 a 8 semanas para discernir entre agudas y crónicas, y las crónicas además las vamos a ver asociadas a edema y fibrosis. Su principal etiología es la constipación. Entonces, estos niños van a presentar deposiciones mezcladas con sangre, dolor y llanto al defecar. Este dolor a la defecación va a generar un feedback negativo en el niño que va a hacer que retenga más las heces, esté más constipado. Esto va a aumentar el volumen de las heces, la consistencia va a ser mucho más dura, lo que va a generar mayor lesión y que no haya una curación adecuada. El diagnóstico se hace con la inspección directa del ano. Entonces, el manejo de primera línea en estos niños va a ser un manejo médico, el cual tiene una adecuada respuesta. Lo hacemos entonces aliviando el estreñimiento con abundante consumo de agua, cambios en la dieta, con mayor consumo de fibra y medicamentos catárticos, en el cual se prefiere medicamentos que mejoren la consistencia de las heces, más no aumenten el peristaltismo, porque esto antes sería deleterio para estas lesiones. Además, el uso de toallitas húmedas para el aseo de la región anal y baños de asiento después de cada deposición. Cuando esto falla, se han descrito también el uso de agentes tópicos. Estos son usados como con mayor seguridad en los adolescentes, en los cuales se describen el uso de lidocaína tópica, bloqueadores de los canales de calcio como el nifedipino y la nitroglicerina para la resolución de estos cuadros. Este artículo hizo una revisión de 106 niños entre el 2003 y el 2012, tratados con gel de nifedipino al 0.02% más lidocaína durante 4 semanas, con un éxito del manejo en un 93.4% de los casos, sin efectos adversos y una recurrencia del 6%. Sin embargo, no aclaraban bien como la edad de los niños. El manejo de tercera línea, cuando ya han fallado estos previos mencionados, estaría indicado el uso de inyección de toxina botulínica esfintérica, el cual tiene la ventaja de que por ser su efecto botulinitado no tiene riesgo de generar incontinencia a largo plazo, sería solo por 3 o 4 meses. La esfinterotomía interna, si bien se ha descrito como útil en los pacientes adultos, no es una opción en los niños, ya que por ser los componentes tan delgados podríamos generar daños indefinidos. En este artículo se escriben 13 niños entre 1 y 10 años en los que habían fallado los manejos de primera y segunda línea, en los cuales se inyectó toxina botulínica en el esfínter interno y externo con guía de electromiografía. En los niños menores de 2 años se usaron dosis de 1.25 unidades, 2 aplicaciones, fueron 5 niños, y en los mayores de 2 años 2.5 unidades, 2 aplicaciones, fueron 8 niños. A la semana, 11 niños los 11 de los 13 estaban sin dolor ni sangrado, sin efectos adversos, y hubo 6 recurrencias entre los 3 y 30 meses de seguimiento. Decían ellos que asociados a nuevos episodios de constipación que habían presentado los pacientes. En cuanto a las hemorroides pues, han sido muy importantes en la historia, como se han encontrado en varios papiros. Tenemos en el 2200 a.C. en el Código Hammurabi, el rey que pertenece al rey de Babilonia, como menciona un salario para unas personas que se dedicaban a la proctología. En el 1500 a.C., papiros egipcios hablan de una profesión que se llamaba el guardián del ano del faraón, que se encargaba pues, claramente de estas patologías en los grandes monarcas de esa época. Y en el 400 a.C., Hipócrates habla del manejo de las hemorroides prolapsadas con un hierro candente. Las hemorroides son entonces cojines submucosos vasculares ubicados en el canal anal, están presentes en todas las personas y tienen una importante función en la defecación y en la continencia
de gases principalmente para discernir como entre qué es lo que va a salir en ese momento. Son 3 principales, hay una lateral izquierda, anterolateral derecha y posterolateral derecha, y entre estas existen otros plexos accesorios, los cuales van a drenar, como habíamos visto en la parte de anatomía, vía sistémica y portal. Entonces, la enfermedad hemorroidal son todo ese conjunto de signos y síntomas que son atribuibles al tejido hemorroidal secundario, alteraciones estructurales que generan dilatación e ingurgitación y el proceso inflamatorio secundario. Tenemos que en los niños pues, su incidencia es muy baja, es más común en la adolescencia por ser una patología crónica y a veces cuando lo remiten a la consulta de cirugía pediátrica en los artículos escriben que se trataba de otras patologías como plicas anales, pólipos rectales, papilomas cutáneos y condilomas anales que debían descartarse pues adecuadamente. Es entonces una alteración del tejido conectivo que genera una pérdida de la fijación de los cojinetes. En los niños siempre se debe descartar una insuficiencia hepática crónica como etiología. Este artículo que revisó niños con varices esofágicas y hipertensión portal entre 1975 y 1991 encontraron 189 niños. De estos, solo el 4% presentaba alteraciones anales, 6 hemorroides internas, una varice anorrectal y 1 presentaba ambas. Ellos fueron tratados con escleroterapia y bandas y resolvieron adecuadamente. Y la otra causa principal es el estreñimiento crónico, pero esta la vamos a ver más en niños mayores por ser una patología que requiere varios años pues, para ocurrir. Se clasifican según su ubicación con la línea pectínea en internas y externas, y las internas a su vez se clasifican en grado 1 aquellas que no prolapsan durante la defecación, grado 2 aquellas que prolapsan a través del ano durante la defecación pero reducen espontáneamente, grado 3 aquellas que prolapsan durante la defecación y requieren una reducción manual, y grado 4 aquellas que prolapsan y no reducen. Los síntomas, pues, en ausencia de complicaciones, la mayoría son asintomáticas o en algunos pacientes podría haber un escaso sangrado posterior a la defecación o durante la higiene de la región anal. Otros pacientes, ya con grado 3 o 4 principalmente, se pueden presentar secreción de moco, prurito, masa protuberante intermitente o permanente en la región anal, dolor y o sensibilidad. Las principales complicaciones van a ser trombosis, que ocurre por una trombosis de la macro y microcirculación de la hemorroides y genera un dolor intenso. El estrangulamiento se debe por un aumento del tono del esfínter anal externo, en el cual ocurre una disminución del flujo sanguíneo de la hemorroide y su posterior estrangulamiento ocurre en las hemorroides grado 4. El diagnóstico entonces va a ser una adecuada historia clínica con los signos y síntomas que mencionamos anteriormente, buscando qué presenta el paciente, y una inspección y tacto rectal versus anoscopia en los niños según su edad. Los diagnósticos diferenciales, que son las principales causas de hemorragia de tracto digestivo inferior en los niños, tenemos en los neonatos la fisura anal descrita en el 40 al 70%, las otras enterocolitis necrotizante, malrotación o vólvulos, en los lactantes menores, fístula anal o intussuscepción, en los lactantes mayores, pólipos o divertículo de Meckel, y en los niños mayores de 2 años, pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. El tratamiento de primera línea, en este caso, va a ser tratar el estreñimiento, al igual que en las fisuras, con cambios en la dieta, medicamentos catárticos, aumento en el consumo de fibra y de agua, ajustar el comportamiento o la higiene defecatoria, del que el niño evite estar tiempos prolongados en el inodoro, que no esté pegado al celular, evitar como todos estos distractores y hacer un adecuado seguimiento para vigilar la resolución. La mayoría de estos pacientes resuelven con este tratamiento y en ausencia de complicaciones no hay necesidad de ninguna cirugía. En este estudio reportan 56 pacientes con hemorroides externas, con una incidencia mayor en niños, y el 30%, solamente el 30% tenían menos de 10 años. 5% requirió salvectomía, 94% tratamiento médico con una adecuada resolución y una recurrencia del 9%. Ya el tratamiento quirúrgico entonces se lo vamos a dejar para aquellos pacientes que no tienen respuesta al manejo médico o que presentan un sangrado persistente o un tejido redundante que afecta la higiene.
El paciente, a la hora de llevarse a la cirugía, ya debemos haberle hecho como una corrección en el estreñimiento, donde debe estar estable, en buenas condiciones. Para limitar el dolor y el riesgo de estenosis en los niños, solo se aborda una columna a la vez. Entonces, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, encontramos la técnica de Ferguson. Esta técnica consiste en realizar una tracción del hemorroide con una pinza traumática tipo Foster en su vacío y buscando su vacío pedículo. Cuando encontramos esta 0.5 centímetros superior, hacemos un punto de transficción en X que comprometa la mucosa y la submucosa y se deja el segmento del hilo con la aguja en este sitio. Se hace entonces una incisión elíptica con el bisturí desde la piel, desde distal hacia proximal, resecando toda la hemorroide, evitando lesionar las fibras del esfínter anal interno y externo, y se continúa entonces con el cierre de la mucosa, submucosa y piel, con el hilo que habíamos dejado proximal, suturando pues toda esta región. La técnica abierta de Milligan-Morgan es similar a la técnica previa, sin embargo, no se sutura y se deja curar por segunda intención. También se ha descrito en los niños el uso de LigaSure. Este fue un estudio entre el 2008 y el 2012 en el cual en 5 niños entre 2.5 y 7 años con hemorroides del grado 3 y 4 y síntomas persistentes a pesar del manejo no quirúrgico. Ninguno tenía hipertensión portal y se les hizo un seguimiento a 3 meses. La técnica fue anestesia general, litotomía. Con un retractor de Eisenhammer se identificó el hemorroide, se traccionó y se puso el LigaSure en la base de la hemorroide. Un paciente presentó incontinencia fecal que resolvió sola en 6 semanas. Sobre esto hay varios estudios clínicos aleatorizados, ensayos clínicos aleatorizados en adultos, en los cuales se ha demostrado que el uso de LigaSure se asocia con menor dolor, menor duración de la cirugía, mayor recuperación, menor recurrencia, pero también un mayor costo para el sistema. En cuanto a las fístulas y abscesos, esta patología pues van muy de la mano. Encontramos los abscesos. Los abscesos son una infección de los tejidos blandos ubicados en la región perianal que se presentan como una masa sensible o fluctuante, más comúnmente en las posiciones 3 y 9 del reloj. En los aislamientos de estas áreas se encuentra principalmente flora aerobia y anaerobia. En el 52% de los cultivos es una mezcla de estos microorganismos, en el 29% se aísla solo E. coli y de los otros que encontramos acá son la Klebsiella, Proteus, Staphylococcus aureus, Bacteroides y Clostridium como los gérmenes principalmente aislados y los que debemos buscar cubrir. Es más común en niños masculinos y más del 50% se presentan en niños menores de 2 años. En una serie turca publicada en el 2019, en el cual se describieron 47 pacientes, 85% tenían menos de 24 meses y 93% eran de sexo masculino. Ellos describían que los manejos que les habían realizado era 23.5% manejo médico, 76.5% manejo con incisión y drenaje sin diferencia en la recurrencia. De estos, el 12% había requerido fistulotomía y al 95.8% les habían incluido como parte de su manejo el antibiótico. En cuanto a la etiología de los abscesos, entonces encontramos una etiología criptoglandular, que es la que explica que principalmente en los niños menores de 2 años y varones, en la cual se cree que las criptas anales tienen mayor sensibilidad a los andrógenos durante el útero, la de los niños. Entonces, toda esta exposición durante el útero hace que se formen criptas anormales más susceptibles a la infección, que genera una mayor formación de abscesos perianales. Otras causas son la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, el trauma, haber tenido una cirugía previa o presentar patologías como tumores, linfomas y leucemias. En cuanto a los tipos de abscesos que se pueden presentar en esta región, tenemos los perirectales, como los abscesos interesfintéricos, los del supraelevador, isquiorrectales. Sin embargo, estos son raros en lactantes y niños, suelen ser de diagnóstico imaginológico y se deben a patologías como el trauma, la enfermedad de Crohn y la inmunodeficiencia.
Tenemos otros abscesos, como los abscesos glúteos, son más comunes. El manejo suele ser drenaje, uso de medios físicos. Si se hace un drenaje quirúrgico, dejar una gasa empaquetada en esta zona para ir retirando gradualmente. Y antibióticos que nos van a buscar limitar la celulitis, incluso en abscesos muy pequeños podrían ser el único tratamiento. Y los abscesos en la región perianal, como ya hemos mencionado, ocurren mucho en lactantes y son secundarias en las infecciones de las glándulas anales. Se van a presentar entonces como un dolor intenso, punzante, que aumenta al sentarse, caminar, toser o estornudar, y se ven como una zona de fluctuación con hiperemia e hipertermia local. Las manifestaciones sistémicas en los niños son raras, la mayoría pueden incluso drenar espontáneamente, y la fiebre y la irritabilidad estarían presentes solo en menos del 20% de los pacientes. El manejo de primera línea de los niños va a ser un manejo conservador, con más énfasis en los niños menores de 2 años, en el cual se basa en higiene, baños de asiento después de cada posición y antibiótico. En este estudio se recogieron 165 pacientes con una edad media de 4.2 meses. Se encontró que el manejo médico se asociaba a una tasa de formación de fístulas del 16%, comparado con un 40% del manejo quirúrgico, con una diferencia estadísticamente significativa y dándole 5 veces más riesgo a formar una fístula con cirugía comparado con el manejo médico. El uso de antibióticos, por su parte, disminuyó en un 80% la posibilidad de formar fístulas si se usaba durante el manejo de los pacientes. En el manejo en segunda línea encontramos el drenaje con aguja, que está indicado si no hay respuesta al manejo médico. En esta revisión se hallaron 98 pacientes de drenaje por punción, 47 de drenaje por punción, con una tasa de formación de fístulas del 36%, y nuevamente se evidenció que el uso de antibióticos disminuye el riesgo de formación de fístulas de un 27 versus un 66%, con una P estadísticamente significativa. En cuanto al manejo de tercera línea, que ya sería la incisión y drenaje, está indicada entonces en aquellos pacientes en los que falla el manejo médico y la aspiración, o se presentan sépticos desde su ingreso. La tasa de formación de fístulas por la cirugía, dependiendo del artículo que se revise, va a encontrar desde el 35 al 85% versus un 10 a 20% en el manejo médico. En este artículo reportaban 73 pacientes, entre el 74 y el 94, los cuales siguieron al 80% a 7 años. Hubo una tasa de recurrencia de las fístulas del 13% y una formación del 35% sin complicaciones asociadas. Otras opciones del tratamiento, se ha descrito el uso del factor de crecimiento de fibroblastos básico en aerosol, el cual funciona promoviendo la cicatrización por neovascularización aumentada. 9 lactantes con absceso perianal de 5.1 meses en promedio se hicieron 2 o 3 aplicaciones 2 veces por día y se les hizo un seguimiento a 14 meses. Hubo una mejoría de la secreción e inflamación en 7 días y uno de los pacientes presentó una nueva lesión que mejoró con una nueva aplicación del tratamiento. En cuanto a las fístulas, ocurren en niños con abscesos perianales recurrentes y rara vez significan una patología subyacente adicional. Esto aplica en los lactantes principalmente. En los niños mayores y en adolescentes se deben sospechar otras enfermedades como la enfermedad de Crohn. Entonces, hasta el 75% se van a presentar en niños menores de 1 año, 85% van a ser fístulas únicas y suelen ser superficiales o interesfintéricas. El 92 a 97% van a ser lactantes varones. Como ya mencionaba, se asocia mucho a los abscesos y los abscesos también tienen mayor incidencia en esta área de edad. La etiología entonces va a estar muy relacionada con lo anterior, un defecto de las criptas anales secundario al exceso de andrógenos, los cuales son más susceptibles los niños. Tuberculosis o situaciones de inmunosupresión, y al igual que los abscesos que se localizan más en la cara 3 y 9, las fístulas también suelen ubicarse en estas caras. Se van a presentar entonces como una secreción purulenta, continua e intermitente en la región perianal o perineal, rara vez salida de gas o materia fecal durante la defecación por estos orificios, irritación en la piel, prurito, dolor, generalmente
si se llegan a obstruir los orificios, van a presentar entonces síntomas similares a abscesos porque se van a presentar como una infección. Las fíntulas se clasifican en fístulas submucosas o superficiales cuando no comprometen ningún esfínter, interesfintéricas, la cual atraviesa solo el esfínter anal interno, pero no el externo. La transesfintérica es aquellas que atraviesan ambos esfínteres. La supraesfintérica, que atraviesa el esfínter anal interno, pero no el externo, y atraviesa a través del músculo puborectal hacia la región perineal. Y las extraesfintéricas, las que van por fuera de los dos esfínteres, van desde la piel, en el área perineal o perianal, a través de la fosa isquiorrectal, músculos elevadores del ano, y llega a la luz del recto. El manejo, entonces, nuevamente, se busca hacer un manejo conservador en los niños. Sobre todo, dice, puede incluso postergar el tratamiento conservador hasta por 6 meses, y se han descrito tasas de curación espontánea desde el 42 al 100%. Este manejo conservador, entonces, se debe a cambios en la dieta, como ya hemos mencionado en las otras patologías, baños de asiento después de cada cambio de pañal y una adecuada higiene de la región anal, sino el uso de antibióticos se limita solo si hay signos de infección, como los abscesos. El manejo quirúrgico se va a utilizar en aquellos pacientes en los que falló el manejo conservador, y esto se limita solo a estos pacientes, ya que presentan un mayor riesgo de lesiones profundas e incontinencia. Se han descrito tasas de recurrencia entre el 15 al 68% y complicaciones asociadas al procedimiento, a la fistulotomía del 1% y a la fistulectomía del 9%. Como se presentan más complicaciones con la fistulectomía, se reserva esta para fístulas complejas y o recurrentes. Entonces, la fistulotomía, vamos a hacer el paciente en posición de litotomía, una zona lacrimal a través de la fístula hasta la cripta anal infectada y una resección de todo el techo para la apertura del tracto. Finalizaría como este que vemos acá, que vemos el tracto abierto. Y la fistulectomía, en esta se extirpa todo el trayecto fistuloso hasta la cripta anal infectada, como vemos en esta, ya no se ve el tracto en este sitio. También en el caso de fístulas con infección, se ha descrito el uso de cetón para drenaje, útil en el manejo de la infección sin complicaciones y con una recurrencia menor al 4%. Este artículo prescribe en 36 pacientes con una tasa de curación del 97%, solo una recurrencia y sin complicaciones. Otros manejos también descritos para el uso de las fístulas, tenemos el uso de cianoacrilato. En este artículo se describieron pacientes entre 9 meses y 15 años, 17 pacientes en total, en el cual se logró un cierre exitoso en el 94% de los pacientes. Solamente 2 recurrencias, una fue tratada nuevamente con cianoacrilato y resolvió, y una recurrió por segunda vez. Se usó cianoacrilato y lipidola al 50%, se canularon con una cánula 24 French. Inicialmente se inyectó dextrosa en agua destilada al 5%, lo que evitaba una polimerización prematura de la sustancia, y luego se inyectó lentamente la solución hasta que, por medio de una guía vaginológica, como vemos acá, se vio que llegó hasta el orificio primario. Más o menos fueron 10 a 15 minutos de aplicación. Otros, encontré un artículo en China que hablaban de la combinación de ginseng y tang, quai-teng, unas hierbas tradicionales que usaban vía oral, y al parecer con una muy buena respuesta. Pacientes con absceso perianal y fístulas, una resolución de 21 de 22 pacientes. En cuanto a los cuidados postoperatorios de sus pacientes, entonces vamos a llevarlos a baños de asiento después de cada evacuación intestinal, y si no presentan 2 deposiciones al día, pues al menos 2 baños por día, y durante el aseo se deben separar los bordes de la piel de la herida para promover una cicatrización adecuada por segunda intención y que no se vuelva a sellar como el trayecto fistuloso. Listo, será como lo que les tenía preparados para el día de hoy. Escucho sus comentarios. Sebastián, muchas gracias. Yo creo que muy claro el seminario, muy claras las ideas. A mí me gustaría, hay un tema que tocaste, pero que me gustaría que pronto, ver si lo puedes ampliar un poquito, en todo el tema de las fístulas transesfintéricas, con el fin como de lograr
preservar la función del esfínter y no, y obviamente resolver el proceso desde el punto de vista quirúrgico. ¿Qué más podrías agregar o ampliar en el manejo de estas fístulas transesfintéricas? Profe, pues reescríbanme procedimientos complejos con colgajos, injertos en estas zonas, pero realmente no profundicé mucho en el manejo específico de cada una de las fístulas, porque el seminario, como era muy amplio, no profundicé mucho al respecto. Claro, pero mira que es muy importante. Realmente las fístulas transesfintéricas en niños no son tan frecuentes. Normalmente las encontramos asociadas o a procesos infecciosos, abscedaciones de las glándulas perianales, o después de procedimientos quirúrgicos, descensos transanales, o cuando existe algún tipo de evento traumático. Y mira que obviamente si yo hago una fistulectomía o una fistulostomía de una fístula transesfintérica, voy a dañar todo el complejo musculoesfinteriano. Entonces yo pienso que es súper importante que vos, como residente de cirugía, tengas muy claro el manejo de las fístulas transesfintéricas, ¿verdad? El tren de Seton, el tema del uso de los sellantes de fibrina, la mucosectomía, pero sin dañar el esfínter, las topicaciones con otro tipo de abrasivos o de alcoholes que ayudan como a fibrosar el trayecto fistuloso, ¿verdad? Y a cómo documentarlo, sí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál para ti es el mejor método diagnóstico, o de qué métodos diagnósticos tenemos para poder estudiar la anatomía perianal de los pacientes pediátricos? Describan el uso de una ecografía transanal, profe, como muy buen método en estos pacientes. Profe, tiene el micrófono apagado. Qué pena, pero sí se escuchó lo de antes, ¿o no? Sí. Sí, yo creo que la ecografía transanal es un muy buen método en manos expertas, ¿cierto? En manos de un radiólogo que tenga como el entrenamiento y la curva, y obviamente está la rectosigmoidoscopia. Cada vez toma como más terreno en todas estas patologías también la resonancia magnética. El tema de la resonancia es que es muy costosa, necesita anestesia general, y si la ecografía en manos expertas te da la misma información, pues yo creo que quedaría sobre todo solo la resonancia para pacientes con procesos ya que comprometan el espacio presacro, o en donde definitivamente hay renuencia al tratamiento y debemos comenzar a pensar en otras posibles causas, ¿cierto? Que la causa esté un poco más arriba, o que no tengamos la suficiente información.